A las 2:47 de la tarde del 6 de septiembre, un helicóptero de ataque ucraniano Mi-24 Hind llevó a cabo una maniobra que desafió todos los principios convencionales del combate aéreo. El helicóptero voló directamente hacia la zona operativa de un equipo de defensa aérea ruso en Oleshki, a una altitud baja de aproximadamente 200 metros y a una velocidad lenta por debajo de los 200 kilómetros por hora, prácticamente invitando a su destrucción. Las fuerzas rusas, posicionadas en un edificio abandonado a 3 kilómetros de distancia, no podían creer lo que veían. Un Mi-24, completamente armado, cargado de cohetes, se exponía descaradamente a plena luz del día en un espacio aéreo fuertemente defendido. Este movimiento contradecía cualquier doctrina o táctica establecida, a menos que Ucrania buscara deliberadamente provocar el fuego ruso. La acción formaba parte de una estrategia de cebo cuidadosamente calculada para explotar las vulnerabilidades en los protocolos operativos del sistema de defensa aérea ruso. En la región de Oleshki, la actividad militar había sido mínima durante meses, limitada principalmente a combates con drones y esporádicos intercambios de artillería. Situada a lo largo del río Dnipro, la zona cuenta con un terreno plano, con extensos campos y pequeños pueblos, lejos de ser un punto estratégico clave. Las fuerzas rusas mantenían posiciones defensivas estáticas, con equipos manpads y unidades de artillería dispersos para controlar el espacio aéreo y prevenir incursiones repentinas. Sin embargo, un valioso helicóptero de ataque Mi-24, equipado con 4 lanzacohetes V-8V, se aventuró en un espacio aéreo en disputa a una altitud peligrosamente baja. A bordo, cada lanzacohetes llevaba 20 cohetes S-8Com, sumando un total de 80 cohetes no guiados. Estos cohetes de 8 centímetros de diámetro, con un peso de 11,7 kilogramos cada uno y una ojiva de 1,1 kilogramos, podían perforar 40 centímetros de acero laminado homogéneo. Con un alcance efectivo de 2 kilómetros, el S-8Com era ideal para la supresión de áreas, pero no para ataques de precisión. Ver un helicóptero con tal arsenal en este contexto era como ver a un futbolista profesional jugando un partido infantil, totalmente fuera de lugar. Para los rusos, esto parecía irracional, y ese era el objetivo. Un equipo ruso Manpads, estacionado a 3 kilómetros, siguió al helicóptero con binoculares durante 4 minutos. El equipo de 2 hombres operaba el 9K-38 Igla, uno de los sistemas portátiles de defensa aérea más avanzados de Rusia. Con un peso de 17,9 kilogramos listo para disparar, el misil de 1,5 metros llevaba una ojida de fragmentación de alta potencia de 1,17 kilogramos con 390 gramos de explosivo, capaz de reducir el helicóptero a escombros. El misil 9M39 del Igla alcanzaba velocidades de Mach 1,9, con un alcance efectivo de 5,2 kilómetros y una altitud máxima de ataque de 3,5 kilómetros. Sin embargo, la verdadera amenaza para el piloto no era el explosivo, sino el sistema de guiado. El buscador infrarrojo refrigerado por nitrógeno del misil 9M39 representaba un avance significativo sobre modelos anteriores, reduciendo interferencias y extendiendo el alcance de detección a 5 kilómetros en condiciones ideales. El sistema de refrigeración, en teoría, distinguía entre el escape del motor de la aeronave y las bengalas estándar. El buscador usaba un algoritmo simple para priorizar la fuente de calor más intensa, pero podía ser engañado por múltiples fuentes de calor en entornos de combate complejos. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. El piloto ucraniano inició un ataque en picado, lanzando los 80 cohetes en una ráfaga rápida y potente. Los cohetes se dirigieron al suelo a 610 metros por segundo, extendiéndose por una zona de impacto de 500 metros.
Cada cohete producía una explosión con un radio letal de unos 5 metros, incendiando vegetación y creando visibles columnas de humo y polvo. Algo no encajaba en el ataque. Muchos cohetes cayeron inofensivamente en el río Dnipro. Otros impactaron en campos vacíos, levantando lodo y escombros. Solo unos pocos acertaron estructuras reales, incluyendo un pequeño almacén y algunos puestos de observación rusos, causando daños mínimos. Parecía más una supresión de área que un ataque preciso, un desperdicio de munición en un sector tranquilo. Sin embargo, la extensión de 500 metros cumplía dos propósitos que los rusos no percibieron: supresión amplia y, más importante, crear condiciones ideales para forzar una respuesta de las defensas aéreas enemigas. Cualquier equipo Manpads que presenciara un asalto tan temerario se sentiría obligado a atacar lo que parecía un objetivo fácil. El equipo ruso siguió estrictamente la doctrina de la era soviética, que ordenaba atacar de inmediato cualquier aeronave dentro del alcance de 5,2 kilómetros del Igla. El artillero realizó las verificaciones finales del arma, confirmando el objetivo a 3 kilómetros, dentro del rango ideal de disparo, con un ángulo favorable desde el noreste. El helicóptero ucraniano, lento y a baja altura durante el ataque, estaba perfectamente en la mira. El artillero ruso fijó el objetivo a través de la mira óptica y activó el buscador infrarrojo refrigerado por nitrógeno. El alcance de 5,2 kilómetros del Igla no llegaba al otro lado del río Dnipro desde su posición, pero el Mi-24 cruzó deliberadamente al espacio aéreo controlado por Rusia en unos 1000 metros, colocándose dentro del rango. Lo que los rusos no anticiparon fue por qué un helicóptero ucraniano se expondría tan descaradamente a plena luz del día en un área fuertemente defendida. Oleshky, con unidades rusas dispersas y sin objetivos estratégicos clave, no justificaba arriesgar un activo valioso como el Mi-24. Esta elección táctica debería haber sido una señal de alerta, pero el objetivo tentador nubló su juicio. Fue un error fatal. La trampa estaba lista, y a las 2:48 de la tarde, cuando el último cohete S-8 detonó abajo, el artillero ruso disparó. El buscador infrarrojo del Igla se fijó en la firma de calor del motor del Mi-24, y el cohete de combustible sólido se encendió con un destello blanco distintivo visible desde kilómetros. El misil aceleró a Mach 1,9, dirigiéndose al objetivo a pesar de la luz del sol vespertina. El sistema de alerta de radar SPO-15 Varioso del piloto ucraniano detectó de inmediato el lanzamiento, aunque su respuesta calmada sugería que había anticipado y preparado este momento. El SPO-15 operaba en un rango de frecuencias de 0,6 a 17 GHz, detectando emisiones electromagnéticas de radares enemigos y buscadores de misiles. Con 4 antenas alrededor del fuselaje, ofrecía cobertura de 360 grados, calculando la dirección de la amenaza con una precisión de 15 grados. Su base de datos, actualizada con experiencia en el campo de batalla, identificaba más de 600 tipos de emisiones, incluyendo la firma del Igla. El sistema priorizaba amenazas en una pantalla de 16 diodos luminosos, mostrando dirección y gravedad, con señales de audio distintivas. Un tono constante de 800 Hz para fijación de radar, un pulso de 1600 Hz para lanzamiento de misil, y un pitido continuo rápido para guiado terminal. En este caso, el pulso agudo de 1600 Hz confirmó un lanzamiento de misil infrarrojo, justo lo que el piloto esperaba. Inclinándose bruscamente a la izquierda en un ángulo de 45 grados, el piloto activó contramedidas electrónicas y mecánicas. El Mi-24 liberó una secuencia precisa de 12 bengalas infrarrojas.
El sistema de contramedidas V-26, montado en el fuselaje, contenía 192 bengalas infrarrojas PPI-26, que ardían a más de 2000 grados Celsius para crear firmas de calor falsas, desviando el misil entrante del escape del motor del helicóptero. El piloto mantuvo velocidad y altitud estables durante 3 segundos para asegurar el despliegue correcto de las bengalas. Luego, ejecutó un giro cerrado para escapar del área. El momento fue impecable. El campo de batalla se convirtió en una pesadilla térmica. 80 explosiones de cohetes abajo formaron una pared de firmas de calor, mientras las 12 bengalas florecían como soles falsos arriba. El buscador del misil, diseñado para un solo objetivo, se vio abrumado por decenas de fuentes de calor. Era como intentar encontrar una bombilla específica en la Plaza del Sol a medianoche. Imposible. Cada explosión del cohete S-8 creaba firmas de calor secundarias que duraban segundos, encendiendo vegetación, combustible y materiales inflamables en una zona de impacto de 500 metros. Combinadas con las bengalas del helicóptero, estas firmas térmicas terrestres crearon un laberinto térmico tridimensional que el buscador de los años 80 no podía navegar. El buscador del Igla, avanzado para su época, carecía de capacidad para procesar múltiples objetivos en entornos de alta interferencia térmica. Perdió la fijación en el helicóptero y se enfocó en la fuente de calor más brillante, un grupo de explosiones de cohetes ardientes a 100 metros de distancia. El misil pasó inofensivamente cerca del helicóptero ucraniano, lo suficientemente cerca para que la tripulación lo observara, pero lo bastante lejos para evitar el detonador de proximidad. Confirmando el fallo del misil, el piloto ascendió rápidamente a una altitud segura y se retiró al oeste, cruzando el río Dnipro para evitar otras amenazas. Este fracaso fue siempre el resultado previsto. La verdadera victoria vino después. Al disparar, el equipo ruso Manpads selló su destino. La brillante firma infrarroja del lanzamiento fue detectable por múltiples sensores, localizando su posición en el edificio. Drones de reconocimiento ucranianos, operando a 2000 metros de altitud, capturaron el lanzamiento y transmitieron datos en tiempo real al comando. La inteligencia de señales ucraniana trianguló el sitio de lanzamiento, combinando la firma térmica del misil con emisiones electromagnéticas de las comunicaciones del equipo. El análisis impulsado por inteligencia artificial procesó estos datos en 90 segundos, localizando las coordenadas del objetivo con un error de menos de 10 metros. En conflictos anteriores, esta localización tomaba de 15 a 30 minutos, pero los sensores integrados y protocolos optimizados de Ucrania redujeron este tiempo. En 90 segundos, los datos se transmitieron a una unidad de ataque adecuada, un equipo de drones FPV a 8 kilómetros de distancia. El equipo de drones FPV de 3 personas, con 2 pilotos y un técnico, estaba preposicionado a 8 kilómetros al oeste de Oleshki. Operaban un cuadcóptero comercial modificado, equipado con una ojiva explosiva de 1,5 kilogramos y una cámara FPV de 1080 píxeles para control remoto preciso. En lugar de evitar las defensas aéreas, los pilotos ucranianos ahora se exponían deliberadamente para provocar el fuego enemigo. Esta doctrina, perfeccionada con experiencia en el campo de batalla de 2022 a 2023, explotaba la dependencia rusa en equipos Manpads estáticos y sus lentos procedimientos posteriores al combate. En lugar de usar cobertura del terreno y armas de largo alcance para evitar defensas aéreas, los pilotos ucranianos usaban aeronaves como Sevo, confiando en contramedidas y aceptando posibles pérdidas para un objetivo mayor: desmantelar la red de defensa aérea enemiga.
El Mi-24, con blindaje resistente a disparos de ametralladora de 12,7 milímetros y contramedidas avanzadas, era ideal para este rol de cebo. Esta apuesta calculada, impensable en academias militares tradicionales, resultó notablemente efectiva. Mientras tanto, el equipo ruso seguía los protocolos estándar posteriores al combate, sin saber que un conteo regresivo de 8 minutos hacia su destrucción había comenzado. La doctrina soviética ordenaba reubicarse inmediatamente tras disparar para evitar contraataques. Sin embargo, el terreno embarrado de Oleshki por las lluvias de verano y el edificio deteriorado ralentizaron este proceso. En la era de la Guerra Fría, las tácticas de disparar y huir ofrecían seguridad razonable debido a los lentos tiempos de respuesta del adversario. La vigilancia moderna y las operaciones en red redujeron esta ventana a minutos. A las 2:49 de la tarde, el equipo de drones FPV recibió las coordenadas finales del objetivo. El operador lanzó el cuadcóptero, volando a 50 metros de altitud y 80 kilómetros por hora para optimizar el tiempo de aproximación y minimizar la detección. El equipo ruso Manpads se enfocó en recoger, descuidando la seguridad perimetral. El 9K-38 Igla requería múltiples pasos para guardarse: desmontar el tubo de lanzamiento, manejar con seguridad la batería de refrigeración y retirar la batería térmica que alimentaba el buscador. En condiciones de barro y espacio reducido, esto tomó 6 minutos, creando una ventana vulnerable. Las lluvias de verano convirtieron el suelo en lodo espeso adherido a botas y equipos. El edificio, antes un refugio, se convirtió en una trampa mientras el equipo navegaba escombros y escaleras dañadas, cargando casi 18 kilogramos de equipo. A las 2:54 de la tarde, 6 minutos tras el lanzamiento fallido del misil, el dron ucraniano se acercó al objetivo. A través de la transmisión en primera persona, el operador observó a 2 soldados rusos, aún en la posición de disparo, luchando con su equipo. El tubo de lanzamiento de 10,8 kilogramos y el agarre de 7,1 kilogramos del Igla dificultaban el movimiento en el barro. El acercamiento del dron maximizó el éxito mientras minimizaba la detección, volando a 50 metros y usando la cobertura de árboles para ocultar su trayectoria. Su motor eléctrico producía un calor mínimo y su zumbido agudo solo era audible entre 100 y 200 metros. Cuando los rusos notaron el sonido del dron, solo quedaban segundos. Los rusos seguían enfocados en su tarea, ajenos a que sus segundos se agotaban. A través de la cámara FPV, el operador hizo ajustes finales para una posición óptima. El dron aceleró a 100 km por hora en los últimos 5 segundos, lanzándose directamente entre los 2 soldados y su equipo. A las 2:56 de la tarde, exactamente 8 minutos tras el lanzamiento del Igla, el dron impactó. La ojiva de 1,5 kilogramos detonó al contacto, produciendo una explosión con un radio letal de 10 metros, destruyendo completamente al equipo Manpads y su equipo. En horas, las comunicaciones rusas revelaron discusiones generalizadas entre unidades de defensa aérea. Los equipos Manpads en la región recibieron nuevas órdenes: atacar solo con autorización explícita, acompañadas de advertencias sobre amenazas de drones FPV. Esta vacilación, impulsada por el miedo a represalias inmediatas, redujo la efectividad de toda la red de defensa aérea rusa. Los helicópteros ucranianos, especialmente el Mi-24, con su capacidad de carga de 2.500 kilogramos y una velocidad máxima de 335 kilómetros por hora, podían operar con mayor libertad, especialmente en zonas de baja densidad de defensa aérea como Oleshki. La táctica de cebo no solo eliminó un equipo Manpads, sino que creó un efecto psicológico, obligando a los artilleros rusos a sopesar la supervivencia contra el deber.
En las 48 horas posteriores al incidente, la inteligencia ucraniana notó una reducción del 30% en los lanzamientos de Malpads en el área circundante, destacando el impacto inmediato de la táctica. Este riesgo calculado transformó al Mi-24 de una víctima potencial en un cazador activo, neutralizando los sistemas IGLA con una eficiencia devastadora.